Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol, donde en los próximos minutos vamos a celebrar un encuentro de debate y reflexión sobre un tema que es de la máxima importancia, sobre la gestión integral del agua urbana. Andalucía es líder en gestionar desde lo público y lo privado, pero nos enfrentamos a temas que son, no lo duden, desafíos de la máxima complejidad. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros ponentes en la mesa de debate, pero para darles la bienvenida me gustaría que subiera a este atril Germán Ayora, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Buenas tardes, bienvenidos todos, muchas gracias por su asistencia a este acto sobre la gestión integral del agua urbana. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de las personas que van a intervenir en el debate, en la mesa redonda, don Manuel Marchena, don Pedro Rodríguez, don Jaime Palop, doña Matilde Mancha y don Lucas Díaz, y al moderador don Diego Suárez. También, naturalmente, a las empresas e instituciones que representan y, como no, a la Fundación Cajasol, que, como es cada vez más habitual, pues nos acoge en su casa. La verdad es que cuando el presidente Endeaga nos propuso hacer una jornada sobre la gestión integral del agua urbana, me pareció una magnífica idea, no solo porque los ingenieros como colectivo pues hemos tenido tradicionalmente mucha presencia y seguimos teniéndola en la gestión del ciclo integral del agua, sino fundamentalmente porque me parecía un tema de especial sensibilidad, y más en la proximidad de unas elecciones municipales que vamos a tener dentro de poco, mejor dicho. Hace unos días se celebró, como sabéis, el Día Mundial del Agua, y en los medios pude confirmar esta sensibilidad ante este tema y los retos que se plantean a corto plazo desde la gestión. Y me refiero pues a cómo gestionar con una población cada vez más creciente y progresivamente más concentrada en los núcleos urbanos, unos recursos que cada vez se ven más amenazados por el cambio climático, cómo ofrecer un servicio digno y de calidad, tanto en lo que es el agua potable como en el alcantarillado a la población, cómo afrontar las renovaciones de la infraestructura, cómo afrontar también la imputación de costes, el sempiterno debate entre gestión pública y gestión privada. En fin, esto y otros muchos temas que están en la mente de todos y que supongo que saldrán a lo largo del día de hoy en lo que es el debate. Confío en que estos retos pues se pongan de manifiesto y también aquí, y de las conclusiones que obtengamos pues contribuyan a consolidar este modelo, el mejor modelo de gestión del agua, un modelo sostenible que todos deseamos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Germán Ayora, presidente de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que organiza esta jornada junto a la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana. Su presidente es Manuel Marchena y tiene en este momento el uso de la palabra. Buenas tardes, amigas y amigos. AGA representa aproximadamente el 85% de los consumidores de agua en nuestro país. Gestiona el convenio colectivo de 29.000 trabajadores de forma directa o indirecta, y tiene como misión esencial, más allá de la negociación del convenio colectivo, tiene como misión representar institucionalmente, políticamente,
ante los partidos políticos, ante los que dictan las normas, pues las empresas de gestión de agua urbana en nuestro país. Dos cosas de principio. En primer lugar, las empresas, tanto públicas, mixtas como privadas, afortunadamente en el territorio español se da un 50-50% entre lo público y lo privado. Hay una competencia dentro de ese monopolio natural que supone la gestión del agua urbana. Hay que decir que estamos ante un sector muy solvente, de punta, de vanguardia, que nos representa en prácticamente todas las licitaciones importantes de desalación, de potabilización en el mundo, no solamente en el mundo subdesarrollado, sino en el mundo australiano, norteamericano, europeo. Por consiguiente, un sector de enorme reputación ya a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional. El agua urbana no es un problema para los españoles. Los 8.150 municipios que tienen la necesidad de abastecimiento y depuración, sobre todo abastecimiento, están suficientemente servidos. No hay una tensión en la sociedad española, o casi ninguna tensión, para resolver los problemas, o que el ciudadano entienda que los problemas del agua urbana son problemas sustantivos. Y eso nos lleva a una paradoja, que la problemática, la situación del agua urbana en nuestro país no está en la agenda política. También bien es verdad que al ser un servicio de competencia pública municipal, aunque luego se gestione de forma mixta, de forma privada y de forma pública, está diseminada la decisión fundamental y la decisión clave, la toma en consideración de las tarifas, de los precios del coste del agua, en esos 8.150 reguladores que son los municipios españoles. Si se suman aquellos municipios que están mancomunados o se encuentran en un consorcio con un mismo operador de agua, son 2.000 operadores de escala municipal las que deciden cómo se regula la gestión del agua en España. Sin embargo, eso no oculta que estamos ante retos del siglo XXI decisivo, y de eso es lo que proponemos hoy la jornada, con dos operadores públicos, Aljarafesa y Masesa, de los punteros, de los más solventes en España, en el top de la solvencia en la gestión en España, y dos operadores privados, Hidralia, Aqualia, números uno también, no solo a escala nacional, sino a escala internacional, en cómo gestionar las cuestiones, los asuntos del agua urbana en el mundo. ¿Cuáles son esos problemas, esas tensiones que podríamos adivinar y que les pongo encima de la mesa por si les sirve al moderador y a ustedes, cuáles son los asuntos que pudieran estar en esa agenda que encontramos, por fortuna, que no está en el debate primero de la agenda política española, de la agenda política nacional y, por supuesto, del ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Fíjense ustedes en un asunto. Yo he sido, como saben, consejero delegado de Masesa, y el gestor de una empresa, de un operador de agua, tiene una enorme esquizofrenia. Tenemos que decirle a todos ustedes todos los días que no consuman agua. Aquí se ha hecho un esfuerzo en general en todo el país de pasar de los consumos de en torno a 150 litros a llevarlo a los 120 litros por persona y día. Y le tenemos que decir a la población, con criterio, por supuesto con sostenibilidad, que no consuman agua, pero a su vez tenemos que poner a disposición de los ciudadanos el agua con lo que únicamente procede en la práctica totalidad de nuestros operadores, a través del consumo del agua y el coste por tarifa de dicho consumo del agua. El agua es un bien que pesa mucho, imprescindible, que necesita mucha energía en su transporte. El agua necesita de un proceso tecnológico de potabilización y depuración extraordinario, insisto, del que somos líderes a nivel internacional. Estamos entre las primeras potencias de proceso del agua urbana en el mundo, y hay que decirlo con toda rotundidad, ya sea a través de empresas públicas, mixtas o privadas, y necesita de una expertise y de una tecnificación en su gestión extraordinaria,
ustedes son ingenieros en la mayoría y lo conocen perfectamente por su trabajo, para que llegue con calidad organoléptica, con calidad potable, con calidad de fluido, de tensión a todos los hogares, se depure y vuelva de la mejor manera posible a los cauces naturales o al mar. El primer problema con el que nos encontramos es precisamente el ajuste entre las tarifas urbanas y la reposición de infraestructuras. No se trata, en nuestra opinión, de que hay que elevar las tarifas, sino de cómo se componen las tarifas. Normalmente las tarifas españolas son progresivas, se concentran por bloques y penalizan a aquellos que gastan más agua. Es como el IRPF, por decirlo de una forma coloquial. La composición de las tarifas es fundamental para resolver, porque nadie nos da una subvención a los operadores, nadie procede a inyectar dinero en términos generales, a no ser obra extraordinaria de alcance notable, nadie inyecta al operador, ya sea público, privado o mixto, inyecta una peseta, un euro, un duro, para la mejora de la gestión. Y ahí nos encontramos con una de las problemáticas relevantes, la composición de la tarifa del agua, que sobre todo, y en procesos electorales, nadie debate, nadie quiere trasladar al foro real, ciudadano y político, cómo se compone, cómo se gestiona, cuánto se paga a través de esa tarifa y cuánto no se paga. Y esa tarifa, más allá de la eficiencia de nuestros operadores para operar, por su capacidad tecnológica y de gestión, para operar solo con una tarifa que en el caso español está de promedio de aproximadamente 2 euros, 1,8 euros por 1000 litros de agua. La tarifa de París, la tarifa alemana, pues está en torno a 4,3 euros por 1000 litros, y la tarifa más alta, la referencia a la que siempre se acuden los procesos de desarrollo de un país nórdico, de Copenhague, en torno a 9 euros por cada 1000 litros, en el consumo de agua. La composición de la tarifa es uno de los problemas centrales que debe abordarse con notoriedad y rapidez y urgencia, por varias razones. La primera, porque hemos pasado un tiempo de excesiva ideología en el mundo del agua, de excesivo, a nuestra opinión, prontuario ideológico de si son galgos o podencos, y el sector necesita un arreglo, unas determinaciones del siglo XXI para que España siga siendo el país con éxito en la gestión del agua urbana del siglo XX, se mantenga en el siglo XXI. Y para eso hay que remozar, hay que cambiar la mayor parte de nuestras infraestructuras. A nadie le gusta, ningún ciudadano le gusta, que le levanten la calle y cambien tuberías de 40 y 30 años. Hay que hacer un enorme esfuerzo de gestión urbanística, de defender esa reposición de infraestructuras que nadie ve, que nadie cree necesario reponer, porque el agua funciona estupendamente, pues a través de procesos de peatonalización, de mejoras verdes, de cambios de uso, de carril bici, de lo que fuera, para que el ciudadano encuentre, además, y esto es un coste añadido, obviamente, un coste añadido en la gestión de la operación del agua urbana. Tenemos un problema de depuración, un problema que no alcanzamos, es nuestra gran nota negra, no alcanzamos los estándares europeos que se nos piden, y la depuración es un esfuerzo de economía circular del siglo XXI extraordinario. Nadie sabe, entiende, nadie digo ciudadano, normal, entiende por qué se paga por depurar cuando es un asunto absolutamente clave. Y por fin, por terminar con la agenda, dos temas que devienen de las crisis. El cambio climático, eso es sí o sí, y el cambio climático significa urgentemente operar un proceso de descarbonización, un proceso de sí o sí, de que nuestra atmósfera soporte en menos entidad el proceso de efecto de emisión de gases invernaderos, y nuestras empresas
son punteras también en dichos procesos de descarbonización. Pero lo que viene más cerca, más allá de que este es el gran problema del siglo XXI, es que en el tema del cambio climático ya lo estamos viendo en el día de hoy, en abril, marzo, la extremosidad climática, lo previsible de procesos de sequía más largos, lo previsible de precipitaciones intensas en corto plazo de tiempo, harán que la gestión del agua urbana tenga que proceder de una manera, si no radicalmente distinta, sí de las incidencias en la extremosidad climática. Por decirlo de una forma nuevamente escolar y pedagógica, periodos de sequía largos, periodos de precipitaciones muy intensas y concentradas, de manera que la estacionalidad de las precipitaciones va a cambiar también rotundamente. Y eso hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo también por parte de los operadores del agua urbana. Y por fin, la otra crisis, la crisis social. En España no se corta a nadie el agua por ser pobre. Normalmente el agua, los operadores la cortan a los golfos, a aquellos que no pagan las tarifas adecuadamente, que hacen transmisiones de locales y fincas que no tienen una certeza documental, o aquellos que pinchan, por obra o por otras circunstancias, en los circuitos del agua urbana, pinchan su acometida para recibir agua potable o tirar, que es lo peor y es delito, tirar agua no depurada a las redes convencionales de los operadores. Hay una política de acción social penetrante, de bonificación social, en todas las empresas del agua, en España, y prácticamente podemos decir que también hay un avance en ese proceso de bonificación, de acción social, para que nadie pueda esgrimir que se corta el agua por razones de pobreza hídrica, que creemos no existe, sino lo que existe es pobreza en términos generales. Pues bien, de eso le van a hablar con casi toda seguridad en esos términos de problemática, como les digo, y ya les dejo a las dos mejores, o una de las dos mejores empresas públicas del agua de nuestro país, Aljarafesa y Emasesa, y a las dos mejores empresas privadas del agua, la gestión del agua urbana en nuestro país, Hidralia y Aqualia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar el debate en la mesa redonda mientras suben los ponentes. Han recibido ustedes al entrar unas tarjetas en las que pueden formular alguna pregunta. Si nos da tiempo en el debate, intentaremos que sea dinámico para que puedan producirse el mayor número de preguntas posibles, pero en cualquier caso las formularemos después y pasamos al debate. ¿Sí? ¿Se nos oye? Muy bien. Pues nada, como les decía, vamos a comenzar el debate con cuatro expertos, cuatro personas que tienen la máxima responsabilidad en sus empresas, dos del ámbito público, dos del ámbito privado. Es verdad que nos han dejado el balón botando, como se suele decir, Hermán Mayora y Manuel Marchena, y hay muchos temas sobre los que podemos hablar. Si les parece, vamos a establecer una primera intervención a modo de fijar la posición. El debate inmediatamente después estableceremos el coloquio. En primer lugar, le vamos a ceder la palabra a Matilde Mancha Montero de Espinosa. Ella es consejera delegada de Hidralia, una empresa andaluza, la conocen todos ustedes, dedicada a la gestión del ciclo integral del agua, perteneciente a un grupo empresarial que es referente en el sector tanto nacional como internacional, que presta servicio en más de 15 países de América, Europa y África. Comenzó Matilde su carrera profesional en esta empresa en el año 1997 dentro del departamento financiero. Se convirtió ya en junio de 2013 en directora territorial de la compañía en las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. De este último cargo, a principios de este mismo año, 2019, accedió a la dirección general de la compañía en Andalucía. Es licenciada en Ciencias Empresariales por la Facultad de Económicas y Empresariales de Córdoba y continuó su formación en Comercio Exterior en la École de Commerce de Grenoble, en Francia. Matilde Mancha Montero de Espinosa, cuando quiera, muy buenas tardes, un placer. Por mi parte, agradecer la invitación
Muy bien. Bueno, nosotros, Hidralia, que pertenece, como bien ha introducido Diego, al Grupo Suez, nosotros ya hace muchos años establecimos un cambio de paradigma dentro del grupo. Vimos que ya el hecho de que saliese el agua por el grifo, en calidad y en cantidad, era un tema que teníamos que tener más que superar y teníamos que empezar a pensar en otro tipo de estrategias distintas. A partir de ahí también tomamos conciencia de los retos ambientales tan importantes que se estaban produciendo, desde la escasez del recurso, como decimos, sobre todo en esta parte del país. El cambio climático, el reto del cambio climático también nos producía esas épocas de lluvias torrenciales alternadas con largos periodos de sequía, y la propia generación de residuos que teníamos en nuestra propia actividad eran evidentemente hándicap con los que teníamos que convivir. A partir de ahí pues, empezamos a cambiar lo que fue la estrategia del grupo, orientándola principalmente y completamente hacia el desarrollo sostenible. Ese departamento que se tenía de responsabilidad social corporativa se cerró. Impregnamos todos nuestros departamentos de lo que es el desarrollo sostenible y empezamos a trabajar con unos objetivos por los que nos movemos a nivel, todos los departamentos, los estudios de operaciones, clientes, recursos humanos, financieros, y muy anclados principalmente en 3 pilares, por ir separando un poco y que van muy orientados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Hablamos del pilar de personas, del pilar del planeta y el valor compartido. En el pilar personas, y ahí evidentemente es el primer gran objetivo de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, orientamos toda nuestra actividad social. La actividad social ya, como bien decía Manolo, es un tema que ya ha habido varias empresas de agua. Esto comenzamos a implantarlo hace 5 o 6 años. Los fondos sociales, evidentemente los mecanismos que teníamos que empezar a aplicar por los ayuntamientos para evitar que a una persona sin medios, ¿no? Pues se le pudiese ver suspendido el suministro, y todo lo que fueron los fondos sociales, y fuimos incorporando en todos nuestros municipios esas bonificaciones que ya están bastante impregnadas. Y es cierto que aquí queda mucho por hacer porque el orden va un poco en función de cada ayuntamiento y la agilidad no es la misma en unos que en otros, ni siquiera la casuística es distinta. Pero bueno, existe el mínimo vital en una empresa como la empresa Aguas de Huelva. Tenemos una gran variedad de bonificaciones, más allá de las pensionistas y de las familias numerosas, que eran las primeras que existían, pues para desempleados, para personas víctimas de violencia de género. Tenemos una amplitud impresionante para intentar llegar hacia todos esos colectivos. Pues toda esta parte fue un poco lo que era la pata, el pilar de personas, ¿no? Después orientamos otro pilar de nuestra estrategia, lo que era el planeta. Planeta es medio ambiente, y en medio ambiente tratamos todo lo que fuese nuestra acción orientada hacia la eficiencia del recurso tan escaso, rendimientos de red, la mejora en la captación de los recursos propios, como llamamos los acuíferos, todo lo que era el traslado del agua a través de la distribución, la depuración, toda esta parte fue la eficiencia del recurso, y en este pilar del planeta involucramos todo lo que era el cambio climático. ¿Vale? Parte del cambio climático, pues hasta llegar a la reducción absoluta de la emisión de CO2, y todo esto midiéndolo, que es lo realmente importante, y aquí es donde está el reto, que todas estas ítems o todos estos objetivos deben de ser medibles, ¿no? Y ya como último pilar, lo que es el valor compartido, aquí lo que orientamos en todas las acciones que están orientadas, nunca mejor dicho, hacia la mejora de la ciudad y de los ciudadanos, hacia el bienestar. Y aquí entramos en lo que es la infraestructura, ¿no? Lo que conseguir que las ciudades sean cada vez más resilientes y que haya una capacidad de inversión. ¿Dónde hay la colaboración privada? Pues en aportar ese know-how, esa digitalización, esa inversión o esa financiación, esa colaboración público-privada, para esa otra parte importante que es la del valor compartido y la mejora de las ciudades a futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco la reflexión que hicimos hace años, la tenemos muy asumida, muy implantada. Rige toda la empresa, y bueno, sobre todo el objetivo final es la orientación a esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y intentar que todos ayudemos y todos vayamos en esa dirección. Muchas gracias, Matilde Macha, consejera delegada de Hidralia. Vamos ahora a poner el foco en lo público. Pedro Rodríguez Delgado, desde hace 4 años es presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de Andalucía, de ASA Andalucía. También es director gerente de la empresa mancomunada del Aljarafe, Aljarafesa. Fue viceconsejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía desde el año 2001 a 2004. En la faceta docente ha ejercido como profesor asociado en el Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla durante 12 años, entre 1990 y 2001.
En el ámbito académico y formativo figuran en su perfil la licenciatura de Derecho por la Universidad de Sevilla y las diplomaturas en Alta Dirección de Empresa y en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional de San Telmo. Pedro Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando quiera. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que de pronto, estando aquí, se me ha venido a la cabeza que somos, me van a permitir esta licencia, como 4 cantantes para entonar la misma canción, casi con la misma letra, con distinta música posiblemente, ¿no? Depende ya de los gustos musicales. Yo en esa línea me voy a quedar con la música de los 60, se adapta más a mi perfil y además coincide en que en esa década, como algunos también aquí conocen, surge la canción protesta, la reivindicación, de alguna manera, efectivamente, la no conformidad con el sistema. Este tema, la verdad que cuando también Manuel estaba ahí hablando, le comentaba a Jaime, se está cargando nuestra intervención, porque lo está diciendo todo, o sea, está haciendo un prólogo y ha hablado de todo, por lo cual vamos a ver ahora nosotros cómo nos apañamos, ¿no? En fin, efectivamente, este asunto nunca se ha debatido tanto del agua como creo que como en estos últimos tiempos, ¿no? Al menos esa es la sensación que tiene el que está dentro de este campo de juego. Posiblemente, y apuntaba él, lo que para nosotros en el sector, en las empresas que nos dedicamos a esto, y los que estamos más relacionados con este tema, es el día a día, y es motivo de preocupación absoluta, no sea tanto para la ciudadanía en general, porque todavía se le da el grifo y sale agua sin problema. Y para bien o para mal, todo lo que no sea un problema no se percibe. El problema no es solamente que la ciudadanía no tenga la sensación que debería tener. El problema es que no lo tengan los responsables públicos, los que tienen que efectivamente conocer cuál es el panorama y qué es lo que nos viene encima. Se ha dicho, y es cierto, que somos, no digo las empresas, el país, de lo mejorcito que hay en este tema. Bueno, siempre ha habido desigualdades a nivel internacional y siempre ha habido países ricos y países pobres. Nosotros somos los guays porque tenemos de todo. Otros han sido castigados seguramente por los dioses porque habrán hecho algo mal y les falta hasta el agua. De tal manera, según la información que brujula por ahí, a nivel de estudios internacionales, parece que 3 de cada 10 personas no tienen abastecimiento, 6 de cada 10 no tienen saneamiento. Pero eso está muy lejos y nosotros eso no lo conocemos, ni lo hemos conocido, ni siquiera yo, por tiempo. El problema es que podemos conocerlo. El problema es que es una enfermedad contagiosa. Y como tal, como no se trate adecuadamente, pues puede venir una infección que nos coja por medio. Ahora parece que toda la culpa de los males la tiene el cambio climático. Las desigualdades son desigualdades en el agua como derecho básico y en todos los demás derechos y servicios básicos que tenemos la ciudadanía. Y entonces los que en definitiva hemos tenido la suerte de estar en otra situación, pues venimos gozando de este bienestar y otros no. Se hablará seguramente, y Manuel ya ha hecho referencia al desajuste que hay para el mantenimiento de un servicio. Aquí en España y en Andalucía en concreto, el problema no es de cantidad de agua, aun habiendo poca, siendo escasa, mal repartida en territorio y en tiempo, sobre todo los entendidos en esto dicen que hay suficiente si se hiciera un buen reparto de este recurso. Hay suficiente. A esto se une, que se ha comentado, el tema de la infraestructura, la necesidad de renovar una infraestructura obsoleta, de implementar las que hacen falta, etc. En estos momentos, el sector, en el debate que hacen, en el análisis que hacen, en la reflexión que hacen, en qué se basa fundamentalmente y cuál es el objeto en el que nosotros nos basamos para tratar de aportar alguna guía de solución. En poner el agua en el valor que le corresponde. Como decía alguien esta mañana, el agua corriente es que no es corriente. El agua corriente es lo que hemos llamado en toda la vida agua corriente, ¿verdad? Eso excepcionalmente
excepcionalmente, pues puede dejar de ser corriente. El valor del agua es trasladar a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, que realmente el agua es trascendental para vivir. Así de sencillo. Es decir, que aquí se habla de derecho humano y es muy bonito. El derecho humano es perfecto. Pero es que ese derecho humano, como tú lo dispongas de él, no se puede vivir. El agua tiene una finalidad, que es las personas, que son los ciudadanos y que son las ciudades. Y si no hay agua, no hay vida. Y también decía alguien esta mañana, el futuro, de alguna manera, nuestro futuro, está condicionado al futuro del agua. Por tanto, yo en esta primera incursión, lo que quería dejar patente es la necesidad de reflexionar sobre el verdadero valor del agua. Y eso precisa una pedagogía, una difusión, una información, una formación, un nivel de concienciación, de compromiso de todo como bien común que es, porque en definitiva es imprescindible para que vivamos. No solamente nosotros, sino que además tengan las mismas condiciones que estamos teniendo los actuales habitantes, estas mismas condiciones las tengan las generaciones futuras. Las futuras que están ahí, en mi caso son mis hijas y mis nietos, y eso me preocupa, entonces me preocupa mucho esta situación. Muchas gracias, Pedro Rodríguez, presidente de ASA, gerente de Aljarafesa. Lucas Díaz Gázquez, de formación ingeniero técnico industrial, inició su trayectoria en el grupo FCC en el año 1987. Como jefe de servicio, a través de los años desempeñó varios puestos dentro de la empresa en la provincia de Almería. Destaca su paso internacional por Puerto Rico. Durante varios años fue director regional de San Juan y su área metropolitana de la Compañía de Aguas y posteriormente vicepresidente ejecutivo y director de operaciones, Autoridad, Acueductos y Alcantarillados. En el año 2003 regresó a España, ejerciendo distintos cargos de responsabilidad en Galicia hasta finales del año 2008, cuando fue nombrado director de la Zona 3 de Acuaria, que comprende las comunidades autónomas de Andalucía, de Extremadura, de Canarias, que es el puesto que ostenta en la actualidad. Señor Díaz, cuando quiera su turno. Buenas tardes a todos. La verdad es que, como somos todos del mismo gremio y todos hablamos de lo mismo, yo me quería concentrar un poco más en algunas cuestiones, que dado que estamos en un colectivo técnico y además alguna de ellas para intentar un poco polemizar y animar la tarde, me quería concentrar en los retos del ciclo integral, pero sobre todo en Andalucía. ¿Qué retos entendemos desde Aqualia que tenemos? Pues mire, el año que estamos, en el siglo XXI, no nos podemos permitir tener servicios de agua con pérdidas de un 30, un 40, un 50%. Hay que renovar redes, pero tampoco podemos dejarlo todo en renovar redes. Tenemos que meter una calidad tecnológica, hay sistemas que podemos hacer que con la misma red ganarle un 15 o un 20% de rendimiento, un 15 o un 20% de pérdida, sin necesidad de cambiar redes. Eso no quiere decir que no haya que cambiar redes, hay que hacer inversiones y hay que invertir, pero como sabemos que los procesos de renovación de redes son muy costosos, pues habrá que ir haciéndolos conforme podamos. Hay que hacer unos esfuerzos grandes, pero meter la máxima tecnificación y la máxima tecnología para que ni un metro cúbico de agua que sea extraído de un acuífero o sea producido en una desaladora o tan solo sea recuperado vía una presa, que se pierda a través de las pérdidas. Ahí tenemos un gran esfuerzo los explotadores, pero tenemos las tecnologías y las técnicas para poder hacerlo, y desde las administraciones yo entiendo que deben apoyar esa serie de proyectos, esas tecnologías para ir mejorando esos rendimientos. Otro reto que no podemos dejar pasar es la depuración. La depuración en Andalucía hay que terminarla. Ahí quedan depuradoras por terminar, quedan sistemas de depuración que ya se han quedado obsoletos porque se construyeron hace 25, 30, 25 años. Y si queremos hablar del reto que hablaré más después de reutilización, la depuración es fundamental terminarla. Tenemos un canon de depuración aprobado en la Andalucía, y con ese canon y la participación público-privada creemos que se pueden hacer unos esfuerzos inversores para que eso se resuelva en el medio corto plazo. Reutilización. En Andalucía no nos podemos permitir
tener solo el 10% de agua reutilizada. Creemos que hay que hacer un avance, y esos 350 a 400 hectómetros cúbicos que ahora mismo pues, se están vertiendo a los ríos, al mar, a donde sea, hay que reutilizarlos y aprovecharlos en nuestros sistemas de riego, las instalaciones deportivas, los baldeos, en la recarga de acuíferos, infinidad de sistemas de recuperar que teniendo, yo que he estado mucho en Almería y que soy de cerca de la tierra, teniendo tierras muy sedientas y muy necesitadas, que ahora son pocas, pero que tal y como está evolucionando el clima, pues vemos que cada día son más las zonas afectadas por la sequía, pues no nos podemos permitir tener 350 o 400 hectómetros cúbicos no tratados. Construir sistemas terciarios con las tecnologías de hoy capaces de sacarlos en las calidades que los diferentes cultivos de riego necesitan es totalmente fácil, y ustedes que son ingenieros lo saben como yo. Además de esto, es decir, la reducción del impacto ambiental. Toda esta obra, toda esta infraestructura que estamos haciendo, tenemos que minimizar los consumos energéticos, reducir la huella de carbono, preservar la biodiversidad en entornos sensibles donde estamos. Estamos haciendo actuaciones, pero ahí, en estos campos, queda mucho por hacer. Y por último, y para no extenderme mucho en esta primera introducción, economía circular. Economía circular en el agua es una realidad a día de hoy. Hoy en día hay experimentos y hay proyectos como el que, por ejemplo, tenemos nosotros en Chiclana, Orgas, en donde ya con una planta depuradora se le ha reducido el consumo al 20%, o sea, hemos dejado de consumir el 80% que consumía una planta convencional normal, y además estamos reutilizando las algas que producimos para producir biocombustibles. De forma que ya hay 6 vehículos que están funcionando con ese biocombustible, de momento para el Ayuntamiento de Chiclana, pero que es una realidad a día de hoy, producción de biocombustibles. Derivados de ese proyecto tenemos uno de biofertilizante y bioplástico. Hay que invertir. En los últimos 5 años nuestra empresa ha invertido 15 millones en proyectos de I+D. El futuro de las empresas que quieran mantenerse en el mundo, creemos que hay que apostar por la inversión, por la innovación, y la economía circular del agua yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Yo, si hace 10 años, cuando me contaron lo del proyecto este de Chiclana, no me lo creía. A día de hoy es una realidad y es visitable y está a su disposición. Tenemos que avanzar, es un reto, terminar infraestructura, reutilizar agua, sacar todos los productos posibles de la depuración. Para mí nada más. Muchas gracias, Lucas Díaz Gázquez. Jaime Palop Piqueras, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector del agua dentro de la Administración Pública. Ha sido gerente de la Fundación CENTA, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, director general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y gerente de la Agencia Andaluza del Agua. En la actualidad es consejero delegado de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla, EMASESA. Jaime Palop, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros cuando quiera. Pues muchas gracias y buenas tardes a... ¿Se oye, no? Buenas tardes a todos y a todas. Lo malo de hablar del último es que siempre te quedas con una sensación de que vas a repetir. No obstante, a mí me gustaría centrar mi intervención inicial en 2 puntos muy concretos que van a ver a continuación. En primer lugar, repetir lo que ha dicho Manolo Marchena. Yo creo que el sector está de enhorabuena. Está de enhorabuena porque la realidad en España, la realidad en Andalucía, es que hay unas empresas públicas, privadas y mixtas que están suministrando un agua, y esa agua es un agua sana, es de calidad, tiene unas características estupendas, recoge el agua residual, la lleva a las depuradoras, las devuelve a la naturaleza, cobran el agua, lo están haciendo francamente muy bien. De hecho, la gran noticia no es que un municipio tenga agua potable, sino que la gran noticia es que falla el abastecimiento en un determinado punto de la geografía española o andaluza. Y eso es una buena noticia. Y además tenemos un extra, y el extra es que realmente, también lo ha dicho Manolo Marchena, el precio del agua es realmente bajo. Estamos hablando de un precio medio en España y en Andalucía que prácticamente coincide, que son 2 euros el metro cúbico.
Lo cual es una maravilla porque si tenemos en cuenta que el agua es un derecho humano, pues va a resulta que es muy accesible a la gente. La gente con pocos recursos tiene que pagar una tarifa baja para poder mantenerse, para poder subsistir consumiendo un agua normal. El Instituto Nacional de Estadística dice que está en 250 euros al año lo que consume una familia media en España. Y eso está por debajo del 0,9% de los ingresos totales familiares al año. Acordémonos que la ONU marca el 3% solamente para el abastecimiento, luego es un agua muy asequible. ¿Cuál es el problema con el que nos enfrentamos? Pues que esta maravilla, este superbólido, resulta que con esta tarifa tan maravillosa que tenemos y tan competitiva, pues está teniendo unos problemas mudos, sordos y ciegos y que van a dar la cara en el corto, en el medio y en el largo plazo. Estos precios no permiten reponer infraestructuras. Y eso es una realidad. Estamos hablando, por ejemplo, del agua, derecho humano al agua. Y es verdad que ahora mismo vamos a satisfacer ese derecho. Lo que no decimos, lo que no nos atrevemos a decir, es que dentro de 10, 20, 30 años, o cambian las circunstancias, o esta realidad no va a ser un mito difícil de alcanzar. No en un sistema concreto, sino que va a ser un colapso generalizado. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues ante esta situación lo que hay que buscar es una solución que sea posibilista. Y la clave está en la escala en la que se analiza el problema. La clave está no en un pueblo concreto, cuánto tiene que subir la tarifa para poder solucionar los problemas y poder invertir y renovar las infraestructuras, sino que es un problema regional en el que tiene que intervenir la comunidad autónoma andaluza como mínimo. Yo diría que también el Estado. Tiene que haber un diagnóstico y tiene que haber una fórmula para salir del atolladero en el que nos encontramos. ¿Por qué digo que no tiene solución desde el punto de vista municipal y local? Imaginémonos, Manolo Marchena decía que una tarifa normal para recuperar inversiones en Europa pues puede estar en 4 euros, 4 euros y medio, 5 y hasta 9 euros. ¿A alguien se le ocurre que se pueda subir la tarifa en un sistema local de 2 a 4 o a 6 euros sin problemas? Es absolutamente impensable. Hay que buscar fuentes de financiación y fórmulas a otro nivel. El problema de escala es fundamental. Este es un problema serio que tenemos. Que la tarifa tan maravillosa no nos va a permitir mantener un desarrollo sostenible. Por decirlo en términos coloquiales, estamos gastándonos la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos y estamos dejando una ruina a nuestros nietos. Esto es un tema cultural, esto es un tema que va a llevar tiempo y sobre todo, vuelvo a repetir, es un problema de alcance no local, es de alcance regional o nacional. Y las administraciones supralocales van a tener que tomar una decisión y una parte importante en la solución del conflicto. Además de esta coyuntura, que es una coyuntura que, como digo, está enterrada, está bajo tierra y que no se ve, tenemos otros condicionantes que están afectándonos y que también tenemos que dar respuesta. Está el tema del cambio climático, está el tema de la crisis económica y las secuelas que lleva, está el tema de la sociedad, que es una sociedad nueva y diferente, es una sociedad la actual que no tiene nada que ver con la sociedad de hace 20, 30 años. Es una sociedad que está demandando cosas. El agua que damos ahora mismo, el agua que se abre un grifo y sale un agua potable, ya no es una maravilla, sino que es un derecho. Y ojo como no salga agua potable y ojo como no se depure bien el agua. Derecho. Esa es la clave. Esa es la nueva fórmula que elige una nueva sociedad para demandar una nueva empresa. Derecho humano al agua. Derecho a un medio ambiente digno. Derecho a rendición de cuentas. Derecho a la intimidad. Derecho a reclamar. Derecho, 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 derecho. Y ojo, son reclamaciones que ya no son de un servicio concreto, ya no son de un usuario concreto. Esta es una variación importante también. Porque estas reclamaciones ya vienen formuladas desde el conjunto de la sociedad. Es la sociedad quien está exigiendo que cambien las empresas y que den mejor servicio y diferente al que se daba hace 30 años. Hace 30 años era agua potable, saneamiento y depuración, y ahora es eso más muchísimas cosas más expresadas en forma de derecho. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, unas coyunturas nuevas, una sociedad nueva, parece, o todo empuja a pensar
que habrá que reformular la forma de prestar un servicio. Y en ese punto tenemos que plantearnos ahora mismo qué significa dar un buen servicio de aguas en el siglo XXI. ¿Qué significa esto? Eso mismo, por cierto, es lo que se está planteando ASA, lo que se está planteando AGA, lo que se está planteando AEAS, lo que se está planteando AEOPAS, lo que se está planteando la Junta de Andalucía, lo que se está planteando el Ministerio. Porque, si no, ¿por qué están diciendo que se tienen que regular los servicios? ¿Por qué están diciendo que se tiene que homogeneizar la prestación de servicios de una población a otra en un territorio? Pues porque están pensando en que tienen que definir qué es un buen servicio de aguas. Bueno, pues en esa misma línea de trabajo de plantearse qué es un servicio de aguas del siglo XXI, nos encontramos con la OCDE. La OCDE no son los países más pobres del mundo. La OCDE es un club de calidad. Es un club que está en las primeras potencias a nivel mundial. ¿Qué nos están diciendo? Miren ustedes, señores operadores y administraciones públicas del agua. Ustedes tienen que redefinir un servicio del agua porque la sociedad está demandando unos nuevos servicios. Pero, en vista de que el usuario, el consumidor y el ciudadano es esclavo de su servicio, si yo no estoy de acuerdo con el agua o con las condiciones de prestación del servicio de agua en EMASESA, yo no me puedo apuntar al Jarafesa. Yo estoy esclavo del servicio de EMASESA. Bueno, pues en base a que hay una sociedad nueva que está demandando una nueva forma de prestar un servicio y que el usuario, el cliente, el ciudadano es esclavo de ese sistema y de esas condiciones, la OCDE dice, cambien ustedes el sentido de la gobernanza. Introduzcan a la población, introduzcan a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Tienen que crear órganos y tienen que tener la toma de decisiones compartida con la ciudadanía. Es importante el tema. Bueno, yo creo que como primera entrada, sintetizando mucho, qué maravilla el agua en Sevilla y en Andalucía. Ojo, 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 que esto no va a durar siempre y que la comunidad autónoma y el Estado tienen que tomar carta de naturaleza si queremos resolverlo. Si no, no hay solución. Y segundo, señores, estamos ante una coyuntura diferente, cambio climático, pobreza, etcétera, 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 ante unas demandas de una sociedad que son importantes y muy diferentes a como se habían formulado y con un alcance diferente a como se venían formulando. Tenemos que encontrar una manera de definir lo que es un servicio del siglo XXI. Y para ello, necesariamente, no podemos hacerlo como hacíamos en los años 80, tira un tubo por aquí y hace una depuradora por allá, que estarán todos contentos porque ya tienen agua potable y saneamiento, sino que tenemos que aprender a hablar, a comunicar, a entender, a conciliar, a pactar lo que debe de ser un servicio de aguas del siglo XXI. Muchas gracias, señor Paló. Bueno, han quedado sobre la mesa temas sin duda de fondo, muy importantes, trascendentes. Tenemos hasta las 8:30 de la tarde para el debate, con lo cual yo creo que tenemos tiempo. Ya nos han llegado algunas preguntas de personas que están en la sala y que tienen interés en formulárselas a todos ustedes. Es obvio, todos de alguna manera lo han reflejado en sus intervenciones. Es necesario un nuevo modelo porque hay una nueva sociedad que demanda una gestión integral del agua urbana del siglo XXI, pero ¿cómo debe ser ese modelo? Alguien decía que el modelo, esto del público-privado ya no es el debate es si se hace una buena gestión o una mala gestión. En ese sentido, entre lo público y lo privado, ¿qué margen hay ahora mismo para una mayor colaboración? Ustedes veo que demandan, que ven que hay margen para que se pueda ampliar esa colaboración con lo público. En este momento, bueno, ¿dónde podría existir esa confluencia de intereses del sector privado y el sector público para ir hacia ese nuevo modelo, bueno, pues a satisfacción de todos los actores protagonistas, ¿no? Yo tengo una pregunta para que ustedes la puedan comentar, si quieren, Matilde. Bueno, yo creo que hay espacio para todo, ¿no? Como bien decía, incluso Jaime ya apuntaba un tema que yo creo que es súper importante. Ahora mismo lo importante es la concienciación. Hemos hablado antes de la sensibilización de la población en el consumo. Yo creo que es casi injusto que le pidamos a la gente que se sensibilice en el consumo si no somos capaces nosotros de sensibilizar a los operadores y a los responsables en las pérdidas de red, en que tenemos que optimizar esta situación. Entonces yo creo que en este espacio hay espacio para todos. Aquí el sector público-privado, la fórmula es independiente, la eficiencia es lo importante, y la tecnificación, y la digitalización, y aportar herramientas. Y en todo este espacio hay sitio para todos.
Pero partamos de la base de la necesidad primero de la participación ciudadana en esta situación. Al hilo de lo que ha comentado Jaime, creo que es esencial esa participación, y también ahí tiene que haber también un nivel de decisión que no se puede, que tiene que ser por encima de todo, a nivel de infraestructura y de necesidades. También vemos esencial que a la hora de tomar una decisión sobre la necesidad de infraestructura se le dé un poco ese nivel de decisión en las administraciones públicas. Pero espacio para todos y oportunidad también de aportar tanto lo público como lo privado en este marco sobre todo de tecnificación. Yo creo que el debate público-privado no existe. O sea, la realidad es que las empresas que hay lo que tienen que ser es eficientes, y las empresas que a día de hoy sean eficientes son las que perdurarán el día de mañana. Las empresas públicas y privadas muchas veces se complementan. O sea, a nivel del desarrollo que estamos diciendo, donde estamos hablando que hacen falta infraestructuras en redes de abastecimiento, de saneamiento, en depuración, en reutilización, si hace falta infraestructura, hace falta capacidad inversora. El apoyo del sector privado es fundamental. El sector, puede haber convenios público-público, pero tampoco se puede despreciar el convenio con los privados, porque la capacidad de traer financiación está más en el privado. Entonces, hoy en día, las fórmulas de financiación de una depuradora, hay ejemplos, incluso aquí en Sevilla, para Emasesa, en el pasado se desarrolló una planta y a los 13 años se termina y se entrega en perfectas condiciones de uso. Los sistemas, el agua aquí en España es pública, o sea, el debate está muerto. El agua es pública y el complemento y la participación público y privada es perfectamente viable todos los días. No que sea viable, es que es necesario si queremos desarrollar las infraestructuras que se necesitan y las tecnificaciones que se necesitan, porque quizá las empresas grandes pues tenemos una mayor capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías, porque al tener 9.000 servicios en todo el mundo, pues tiene esa capacidad inversora que hablaba yo antes, de que nos podemos permitir el gastarnos 15 millones en I+D+I, que puede permitir el tener un nivel de personal formado en todo el mundo con distintos adiestramientos y distintas capacidades. Y esa experiencia es perfectamente válida y compaginable entre lo público y privado. Convivimos todos los días y esperamos que sigamos haciendo Ahí, eso. Pedro, tenemos, por tanto, empresas, lo estamos viendo, empresas privadas con una gran capacidad de tecnificación, empresas con I+D, con inversión. ¿Qué margen hay, por tanto, para que desde los públicos se pueda avanzar en ese camino y, por tanto, entiendo también que se puedan buscar los recursos necesarios para poder avanzar en esa colaboración? Se ha venido resaltando la potencia que ha venido siendo la gestión del agua en España, que incluso pues, se ha exportado, ¿no?, a nivel internacional. Y la realidad es que el modelo que funciona aquí es un modelo que por la vía natural está compuesto entre empresas públicas y privadas. Por aquí lo que hay que tener claro, y eso creo que es así, es que estamos hablando precisamente de un derecho vital, de un servicio público que como tal es de titularidad pública y como tal es de responsabilidad pública, de control público, y a partir de ahí hay que buscar la mejor manera de hacer las cosas, en este caso la mejor manera de prestar el servicio público, pero en ningún caso haciendo una dejación de la responsabilidad pública. A veces se habla en este debate de lo público-privada que el agua se vende o el agua se cede a una empresa privada. Es una manera de gestionar un servicio público, que eso no conlleva que el ayuntamiento que le toque se lave las manos y no eche cuenta de ese servicio que nunca deja de ser de su responsabilidad. Entonces, el modelo que viene funcionando ha sido un modelo de éxito. Yo coincido con lo que acaba de decir Lucas, que efectivamente a nivel de empresas públicas, excepto, no sé si grandes empresas, que grandes, pues quizás el canal de Isabel II y en segundo lugar posiblemente Emasesa a nivel nacional. A partir de ahí, las posibilidades de las empresas públicas, municipales, de mancomunidades, de llevar a cabo una línea de investigación, de I+D+I, de innovación, la verdad que es complicado. No digo que sea imposible en determinados casos, pero es muy complicado.
Y por lo tanto, la especialización que la empresa privada aporta al servicio público como mejora, me parece que en definitiva es positiva. Si después hablamos de modelos de financiación, en fin, otras veces se ha comentado, la legislación española, entre las modalidades que establece la ley, pues figura efectivamente las posibilidades de la colaboración público-privada a través de convenios como público-público. Bueno, ahí está la norma, ahí está la legislación y se utiliza en otros sectores como pueden ser la educación o como puede ser la sanidad, y no creo que sean sectores de poca importancia. Y sin embargo, quizá eso se admite con menos reparo que la colaboración público-privada en el sector del agua. Señor Pablo. Gracias. Bueno, yo, como pórtico, ¿no?, de este tema, yo creo que este país va a ir bien y va a desarrollarse y va a superar muchos de los problemas que tiene cuando seamos capaces de que coincidan los intereses públicos con los intereses privados. Sinceramente. Yo creo que el debate, la participación y la cooperación entre lo público y privado, por gracia o por desgracia, va a ser una cosa marginal en base a los problemas con que lo vamos a enfrentar en el corto plazo. Pongo un ejemplo, estamos hablando de financiación. AGA y AEAS han hecho un estudio preliminar en que han cuantificado el déficit de infraestructuras en España en 200.000 millones de euros. ¿Vale? Eso es un dato que está recogido en encuestas de servicio a servicio. Si Andalucía es el 25% del territorio, vamos a pensar que nos tocan 50.000 euros, 50.000 millones en Andalucía. ¿Cómo se va a financiar esto si tenemos un tope de endeudamiento por el hecho de aplicar unas políticas de convergencia y de restricción de gasto público en los países miembros de la Unión Europea? Pues te guste o no te guste, al final vas a tener que recurrir a acuerdos, a convenios, a fórmulas que permitan allegar dinero privado para solucionar un problema público que es el abastecimiento a poblaciones. Por poner un ejemplo. Se podrían poner muchos ejemplos más. Todas las empresas públicas utilizamos al sector privado en mayor o menor medida. Todas. Desde asistencias técnicas para hacer proyectos y desde licitaciones a concurso de obras, suministros. El sector privado está constantemente en contacto con nosotros y nos ayuda a tener una mayor eficacia y un mejor resultado de cuentas. Entonces yo en ese sentido creo que el sector privado está para apoyar al público y darle una mayor eficiencia, lo mismo que también digo que debe haber un sector público importante para controlar todo el tema de concesiones y servicios que están realizando las empresas privadas. Estamos a las puertas, lo decía Germán Ayora y lo corroboraba Manuel Marchena, de unas elecciones municipales. Hoy son los alcaldes y alcaldesas, son los ayuntamientos los que fijan el marco, los que imponen el marco regulatorio, las tarifas. Nos están llegando preguntas en ese sentido. Carlos Irigoyen les pregunta si puede existir miedo por parte de los representantes políticos a adecuar el precio del agua al coste del servicio. Hombre, si es para hacerlo en este mes o en el que viene, complicado. A lo mejor es un poco inoportuno. Evidentemente se ha comentado y empezó comentándolo Manuel Marchena y lo hemos reiterado, creo que los cuatro, que hoy en día la tarifa del agua no es suficiente para el mantenimiento del servicio en las condiciones que hay que prestarlo. Ya no digo para las infraestructuras, sino para el mantenimiento del servicio en sí mismo. Por lo tanto, yo en la intervención anterior hacía referencia a esa información y a ese nivel de concienciación que toda la sociedad, incluido evidentemente la parte política, debemos hacer para adecuar y equilibrar el valor que tiene el agua con el coste que debe tener. Es que es una realidad. Es que 2 litros de agua que valen en un supermercado sin marca ninguna, a lo mejor 1,7 o casi 2 euros, pues del grifo son 0,11
euros u 11 céntimos. Es decir, es que cuando se ha dicho antes que 1000 litros no llega a 2 euros, si hace uno las cuentas al litro, y el litro pues estamos hablando de 0,0018 aproximadamente, o 17. Es que no hay ni moneda, es que no hay ni moneda para pagar un litro de agua del grifo. Y yo creo que la calidad que tiene hoy en día ya el agua del grifo en cualquier ciudad, en Andalucía y en España, pues no tiene que envidiarle nada al agua embotellada que te venden en cualquier mercado, ¿no? Bueno, por lo tanto, la adecuación de la tarifa tiene que ser uno de los mecanismos, de los instrumentos que sin duda hay que llevar a cabo, y posiblemente no sea esa la única fórmula que solucione el problema global, atendiendo a los números que ahora mismo también ha comentado Jaime, ¿no? Pero en definitiva es necesario que en este caso también nos situemos un poco a nivel europeo, que a veces reivindicamos otras situaciones, pues comparándonos con el contexto en el que vivimos, ¿no? Parece que los equivocados no son los demás, a lo mejor el error es nuestro. Pero lo cierto es que plantearse subir la tarifa es algo, y lo vemos, sobre todo en los medios de comunicación, altamente impopular. Cuando un alcalde sube unas tarifas, además es un elemento que es utilizado como arma arrojadiza por los partidos políticos dentro de la corporación, ¿no? En ese sentido, parece que lo que falta entonces es pedagogía. Eso, que realmente lo que falta es concienciación. Si un alcalde, y aparte también un poco incluso de conocimiento, transparencia por parte del operador. O sea, si el alcalde es pleno conocedor de lo que el operador hace, cómo emplea sus recursos, y la población también, yo creo que cualquiera podría explicar con creencia y con fondo que lo que se quiere elevar la tarifa es necesario. Por eso yo creo que para poder evitar ese miedo que comentaba Carlos, ¿no? Y para poder evitar, lo que hace falta es mucho diálogo, mucha transparencia, mucha participación y mucho conocimiento por parte del alcalde y de la población. No sé si Lucas, Jaime, queréis hacer un comentario sobre este. Yo creo que el miedo está en el origen de todo, ¿no? Un alcalde es una persona que está cada 4 años que está sometido a unas elecciones. Y un alcalde, una de las cosas que buscan es que su población esté lo más confortable posible y que tenga lo mejor al menor precio posible. ¿Por qué está a 2 euros el metro cúbico? Pues obviamente porque desde siempre la tendencia ha sido castigar lo menos posible a la población. Ese es un problema que tenemos importante. Está en la esencia misma del problema, el miedo. Y eso hay que ser conscientes de ello. Por eso decía que la escala es lo fundamental. Es que tú no puedes dejar que un problema de esta magnitud, de inadecuación de tarifas a lo que hay que hacer, recaiga en el peso municipal. Porque eso es condenarlo al fracaso. Este verano se ha vivido un episodio en Málaga ciudad con un proceso de subidas de tarifa porque iban a reponer tubería que estaba obsoleta, tubería, conductores que tenían 60 años. Pues al final no han podido hacer las infraestructuras. ¿Y eso por qué? Pues porque políticamente se ha utilizado por todo el arco político de oposición al alcalde de Málaga. Esa va a ocurrir en más sitios, seguro. Por eso, la solución pasa porque una subida de tarifas tiene que pasar por un parlamento y tiene que decidirse y votarse por rango de ley. Y que se debate allí y que se tome una decisión de qué es lo que le interesa a la comunidad autónoma. Porque el miedo va a estar ahí y va a ser lo que va a imposibilitar que desde la escala municipal se adopten soluciones. Tenemos que ser realistas. Si me permite, para terminar, yo creo que hay temas, siguiendo el modelo americano, como este de la gestión del servicio y de la infraestructura, que debiera sacarse del debate político. Es decir, si hay que poner tuberías, hay que poner tuberías, y lo que vale un tubo está más o menos claro, porque va a formar parte de un concurso o de una licitación. Por tanto, esos temas no debieran estar en esta política que produce miedo, porque si yo subo la tarifa, tú me vas a criticar y luego la vamos a subir cuando pasen las elecciones. Estas cosas debieran pasar a la historia y debiéramos evolucionar. Sí, bueno, es una anécdota que es ilustradora, ¿no? Hace unos meses vino la responsable de Aguas de San Francisco y me estuvo comentando que en el año 2000 San Francisco tuvo una sequía tremenda. El precio del agua por metro cúbico estaba por debajo de los $2 el metro cúbico.
que es menos todavía que el precio que tenemos aquí. Y me enseñó una papeleta de votación de gobernador de California, que por un lado ponía el nombre del candidato conservador, y al darle la vuelta a la papeleta ponía: este año sube un 20% la tarifa en San Francisco. Decía, pero ¿y esto cómo lo habéis conseguido? Dice, hemos multiplicado por 4 el precio del agua. ¿Y cómo se ha hecho? Con una nueva gobernanza. Se ha cogido a los stakeholders, a los grupos de presión, a los ecologistas, a los usuarios y consumidores, a toda la gente que tenía algo que decir, y desde cero se les ha planteado: señores, no tenemos agua y este es el problema que hay. Y habría que hacer esta infraestructura, esta infraestructura, esta infraestructura, esta infraestructura. Y esto cuesta tanto. ¿Y cómo se va a pagar? Vamos a pedir un préstamo, pues nos va a ayudar el gobierno del Estado, el federal, y al final consiguieron el milagro de que la tarifa del agua subió y que están ahora mismo con una situación envidiable. Una gobernanza más participativa, por tanto, ¿no? Es lo que se impone. Tenemos muchas preguntas, vamos a intentar formularlas todas. Manuel López: ¿llegará un día en el que al abrir el grifo en casa no sabremos de dónde procede? ¿Estarán conectados todos los operadores? Eso Tampoco tiene sentido. Si me permite el contesto yo. Técnicamente los sistemas de agua, cada empresa tiene el suyo, es decir, más que cada empresa, cada municipio o cada grupo de municipios. Por tanto, interconectar el sistema, el de Almería con Sevilla, pues no tiene ningún sentido, porque además tendría unos costes de transporte de agua infinitos. Yo desde luego no lo voy a ver, ni tú tampoco, pero vamos, yo diría, imposible. En esta sociedad que tenemos no somos capaces de ponernos de acuerdo para otras cosas más fáciles y más sencillas, porque prevalecen otros indicadores. Te decía yo al principio que venía con la canción protesta, así que mucho menos esto, porque esto depende de cada ayuntamiento, comunidades, áreas metropolitanas, y los que se tienen que poner de acuerdo en definitiva son los responsables políticos. A lo mejor si fuera por nosotros seríamos los mismos. ¿Eso algún...? Claro. Bueno, ¿y eso tiene sentido? Bueno, pero interconectar tiene sentido. Hombre, si sobran... Porque si tú tienes recursos suficientes en tu zona y en tu área, si tú has hecho una gestión adecuada, si has reducido pérdidas, si has limitado los usos que hay en el entorno y has puesto prioritario el abastecimiento de una población, ¿para qué vas a castigar a la sociedad para gastarse un dinero extra interconectando servicios? Ojo, los servicios se interconectan con estaciones de bombeo, que el agua no sale gratis ni mucho menos. No solamente es el pago de infraestructura, sino que luego hay que llevar el agua a contracorriente de un sitio a otro, a contrapendiente. Hay varias preguntas que tienen que ver con las depuradoras, con la depuración del agua. Básicamente se resumen en esta que les voy a formular, en por qué hemos fallado, dónde hemos fallado, por qué hoy Andalucía no tiene un nivel de depuración de agua equiparable cuando ha habido financiación europea importante, si ha sido un problema de gestión por parte nuestra, de no saber gestionar, y en cualquier caso, bueno, pues cuál es el margen que tenemos para poder ir convergiendo con Europa en materia de depuración de agua. Yo creo que no se trata tanto de dónde hemos fallado, ¿no?, sino en el punto donde estamos, cómo ir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que ahora mismo Andalucía, si queremos terminar los sistemas de depuración, pues tiene un canon, un finalista, que es el canon de depuración, que está aprobado y se está cobrando, y tiene unas empresas públicas y privadas que están en disposición de colaborar con la Junta en el desarrollo de esas infraestructuras, a través de convenios público-público, público-privados, y se puede pegar un acelerón para terminar todo lo que quede de depuración utilizando fórmulas de financiación, porque las vías de recuperación de esos costes las tienes seguras. Entonces cualquier entidad financiera va a venir y te va a dar dinero para poder terminar esa obra y no entrar en multas que estamos ahí al borde siempre. Entonces yo no entraría en si hemos fallado o no, sino vamos a hacerlo.
En ese sentido, Juan Ignacio Tómico de... Sí, claro. A ver, se parte siempre de un punto, ¿no? Y en este país, no solamente en Andalucía, efectivamente lo que no es ningún problema hoy en día es el abastecimiento. Claro, ¿no? Y no siempre ha sido así. El abastecimiento ha sido prioritario, que puede parecer natural, y después pues ha venido el saneamiento. Y claro, evidentemente reflexionamos sobre lo que nos falta. Lo que no valoramos es lo que se ha hecho. Y se ha hecho mucho porque partíamos de una situación muy precaria en materia de saneamiento y depuración. Que no está todo hecho, efectivamente, y es por zonas, pues también. Se han aprovechado muchos recursos europeos y por supuesto también en estos últimos años la propia Junta de Andalucía, a través del canon que dispuso en la ley de agua de 2010, pues ha venido trabajando en esta materia. No está completada la tarea al 100%, no está completada la tarea al 100%, pero repito, sin dejar de hacer la crítica y reconocer lo que falta, también hay que valorar lo mucho que se ha hecho y se ha hecho. Hay preguntas también sobre el cambio climático, apuntaba también Manuel Marchena al inicio, que entramos en periodos de presequía, que lloverá menos, pero cuando llueva, lloverá mucho, de manera muy intensa, y eso nos obliga también de alguna manera, a reformular nuestra gestión de las inundaciones y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para armarnos más y mejor respecto a esta nueva realidad que nos llega del cambio climático? Yo hay una cosa que es esencial, y se debe de consumir la menor cantidad de agua posible de la naturaleza. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Masesa, ¿no? Masesa ha pasado de los años 90 de estar en un consumo de 179 litros habitante y día a tener un consumo en la actualidad de 111, 112 litros habitante y día. Es casi la mitad. Nosotros ahora estamos muchísimo mejor preparados para un evento de sequía que hace 20 o 30 años, porque consumimos la mitad. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace aplicando una política de contención de la demanda. Hay que reducir las pérdidas en red. Antes lo comentaba, no sé si era Manolo, que decía que cómo era posible que hubieran municipios que están perdiendo un 40, un 50, un 60% en las redes. Y eso se consigue contando con la cooperación del ciudadano. Los ciudadanos en Andalucía son sabios. No porque tengan un gen especial, sino porque han sufrido el fenómeno de la sequía durante muchas veces y de forma reiterada. Y saben la importancia que tiene el agua. Las campañas que se hacen por parte de los sistemas de prestación de servicio de agua, de ahorra agua, son efectivas plenamente. Y es una cosa relativamente sencilla lograr un estándar de calidad que te permita estar un poquito más blindado. Eso también, que tenemos mucho recorrido en las depuradoras, ¿no? Las depuradoras son una máquina de producir residuos. Tenemos que ser capaces también de hacer una autosuficiencia energética, utilizar energías renovables, y hay casos, ¿no?, de éxito de depuradoras en las que la autosuficiencia es prácticamente ya constante, con lo cual tenemos una palanca muy importante en las depuradoras que tenemos y en las que vengan, en trabajar mucho en todo esto, ¿no? Entonces creo que por ahí hay mucho recorrido también. Y el tema del rendimiento de red sí que es una palanca impresionante, porque en el año pasado, en las poblaciones en las que nos encontramos, llegamos a recuperar 9 hectómetros solamente con acciones que no son grandes inversiones, porque estamos hablando siempre del déficit de inversión, son microsectorización, escenificación. Toda esta tecnología nos ha hecho recuperar hasta 9 hectómetros. Con estos 9 hectómetros puedes abastecer a una ciudad mediana durante todo un año. O sea, realmente ahí tenemos mucho recorrido también. Yo creo que en estas dos palancas podemos hacer mucho. Hablaba en nuestro auditorio de las desaladoras. Les preguntan si la ven como un modelo viable, como un elemento que pueda ser fundamental en el corto o medio plazo para el abastecimiento en Andalucía. Si quiere, contesto yo por mi cercanía en mi pasado a Almería. La desalación hoy en día es necesaria, porque no hay otra fuente y hay zonas que necesitan ese sistema. Ahora, es mucho más contaminante desalar agua y no reutilizar. O sea, cuando desalamos agua estamos consumiendo del orden, cuando empezamos eran 7 kilovatios metro cúbico, hoy con nuevos sistemas tecnológicos estamos en 3, las nuevas tecnologías te permiten, pero estamos consumiendo muchos kilovatios por cada metro cúbico, y luego estamos echando
la sal que les quitamos de nuevo al mar en una zona concentrada, medioambientalmente no es el mejor sistema. Por eso incido yo tanto en la reutilización. No nos podemos permitir tener 350 hectómetros cúbicos, que es un montón, es el 90% del agua que suministramos a todos nuestros ciclos urbanos, vertiéndola al mar y a su vez trayendo agua del mar, desalándola para darle a los sistemas de riego. Cojamos ese agua que tenemos ahí, reutilicémosla. Va a salir económicamente más barata y medioambientalmente menos dañina. Estamos terminando, hay muchas preguntas, lamentablemente no tenemos tiempo para muchas, quizás después en el coloquio posterior, cuando estemos compartiendo una copa de vino, puedan ustedes hacerles a los intervinientes, a los ponentes, alguna reflexión sobre el asunto. Si les parece, un último minuto a modo de conclusión para fijar la posición en el debate. Empezamos por Matilde. Como sobrevoló el tema de la colaboración público-privada, yo creo que tenemos que pensar que lo que se tiene que buscar en el futuro de la infraestructura hidráulica es la eficiencia, y la eficiencia tiene espacio para la pública y para la privada. Pues muchas gracias, Matilde. Pedro. Sí, yo diría que por ahí se está trabajando algo, que en este tiempo convendría, sería necesario hacer un diagnóstico general de la situación en la que se encuentra el agua, como gestión, como agua urbana, un diagnóstico lo más certero posible y establecer una estrategia, pero no una estrategia a 4 años. La política de agua no puede ceñirse a una legislatura. Esto es algo de mucho más plazo, porque evidentemente no se resuelven los temas que estamos tratando aquí en 4 años. Y además de la estrategia, efectivamente una labor de pedagogía a la ciudadanía en general, a la sociedad en su conjunto, para que realmente el valor del agua estuviese en el lugar que le corresponde. Muchas gracias, Pedro. Lucas Díaz. Muy rápidamente, eficiencia, estar siempre reutilizando todo el agua que podamos, no verter al mar, si es posible, 1 metro cúbico, meter todas las tecnologías posibles en la red y invertir en nuevos sistemas, en renovación de las infraestructuras existentes, todo ello con eficiencia, con control público, con todo lo que, lógicamente, todas las garantías para que las inversiones sean eficientes y controlables. Ya para finalizar, conclusión, don Jaime Colón. Pues mi conclusión es muy sencilla. En mi opinión, estamos en una situación de crisis. Estamos en una situación de crisis porque el modelo de gestión que teníamos ya no da resultado a las necesidades nuevas que tiene la sociedad, y además han aparecido en el horizonte una serie de hechos nuevos, cambio climático, crisis, etcétera, que hace que tengamos que cambiar la forma de funcionar. Y el secreto del éxito va a ser cómo vamos a implicar a la sociedad para que cuando hable de sostenibilidad sea de una forma creíble. ¿Cómo vamos a hacer que la gente madure y sea capaz de observar con tranquilidad, con sosiego, que la sostenibilidad tiene un precio que hay que asumir? No es una palabra, no es una cosa que aparezca en un decreto y que por el mero hecho que ponga medidas de insostenibilidad ya esté garantizado. Es un tema que tenemos que luchar todavía y que está enfrente de nosotros y que tenemos que abordar con sinceridad, con seriedad y con tranquilidad. Y tenemos que implicar al conjunto de la sociedad. Ya no vale unos ingenieros diciendo lo que hay que hacer, sino que tiene que ser el conjunto de la sociedad quien sea consciente y asuma los costes de ser sostenible. Muy bien, pues Matilde Mancha, Pedro Rodríguez, Lucas Díaz, Jaime Palón, muchísimas gracias por compartir este rato de tertulia, de debate con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Esperamos que haya sido interesante esta reflexión, estas ideas que nos dan la medida de que efectivamente estamos ante un debate muy importante y también muy complejo. Vamos a concluir en unos minutos compartiendo una copa de vino, que no será aquí, será muy cerca de aquí, a 2 minutos andando, en Robles Placentines, y allí podremos seguir departiendo y compartiendo y conviviendo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.